vamos capítulo a capítulo mirando lo de la que estamos trabajando. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí tomándonos un tiempito en nuestro coloquio, preparando nuestro tema y preparando un poquito el tiempo que pasamos con ustedes. Caramba, es un gusto otra vez tenerlos de nuevo aquí en nuestros coloquios. Caramba, pasamos un tiempo muy agradable y precisamente estábamos aquí charlando con el pastor Andrés acerca de lo que viene ahora más adelante en nuestro coloquio. Habíamos quedado en un tema muy interesante, pastor Andrés. Muy interesante, en cómo nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos nos preparamos? ¿Cuál es la forma de prepararnos? Ok, sí, si quiere entonces entremos en materia porque el tiempo es Sí, porque el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces recordemos que habíamos dicho que primero que todo hay que desearlo. No es simplemente cuestión de simplemente leer, porque a veces el solo leer no ayuda a poder lograr espiritualmente lo que necesitamos. Porque la palabra es esa riqueza, es esa armonía perfecta de Dios en nuestra alma y en nuestro corazón, y necesitamos aprender a podernos conectar espiritualmente con Dios. Lo que pasa es que actualmente con todo el bullicio y con la tecnología y con todas las cosas que pasan, la gente quisiera que hubiera una app para eso, ¿no? Claro. Entonces coger el teléfono y hundir el botoncito, pero se requiere un poquito más de esfuerzo. Claro. Un poquito. Entonces la gente desea saber cómo hacerlo. Bueno, el desearlo, no existe la fórmula. Lo único es que de corazón usted lo desee. Si usted siente que no tiene la libertad para desearlo, órelo. Pídalo a Dios y dígale: Señor, ayúdame a desearte, ayúdame a anhelarte, ayúdame a poderme conectar contigo espiritualmente, porque lastimosamente este tipo de cosas no se enseñan mucho. Claro. No es algo que se habla desde los púlpitos o de que se predica mucho. Entonces, sí, suena muy bien, suena muy bonito, pero cuando lo ponemos en la cruda realidad de las personas, del día a día, es más complicado de lo que parece. Pastor, le hago una pregunta. Desearlo leyendo su palabra, desearlo para zambullirse, como yo le decía la vez pasada, desearlo a Él, para que Él le transmita a uno por medio de su espíritu el poderse introducir, leer en la palabra, conocerlo, ¿no? Conocerlo. Hay un principio que tratamos de enseñar mucho tiempo en Proyecto Alterno que hacemos con unos videos semanales que sacamos. Y lo que tratamos de darle a entender a las personas es que uno, por encima de todas las cosas, sin importar la necesidad, sin importar el problema, nuestro primer anhelo debe ser Él. Él por encima de todas las cosas. Nosotros tenemos que empezar a separar la necesidad de Dios, no porque no se puedan unir, porque al final es Él el que satisface lo que yo necesito, sino que no lo tengo que buscar simplemente para que me dé, como si fuera un mago, si fuera un doctor que hace milagros. Aunque Él lo hace. No, yo tengo que aprender a saber que Él es Dios. Amén. Todavía decimos Dios y como que es un concepto bastante simple. Cuando conocemos verdaderamente a Dios y uno se conecta con Él, el Espíritu lo único que puede hacer es sumergirse en Él. Poder eso. Entonces, para alguien que le desea, que no conoce mucho de la Escritura, pero que desea hacerlo, es comenzar a cambiar ese concepto popular que se tiene de Dios afuera en la calle, porque ya lo hemos explicado muchas veces también y lo tratamos de decir con todo el cariño. Existe un Dios bíblico y ese es el Dios verdadero y el único rey de este mundo, pero existe la idea de un Dios que se vende en el mundo, que la gran mayoría de las personas tienen. Y uno tiene que llegar a romper esa burbuja de lo que no es con lo que es. Porque la gente sigue creyendo lo que no es como no es. Claro. Y cuando creemos lo que no es como no es, pues al final nos quedamos con las manos vacías, porque no creemos en nada.
Entonces, Jesús nos enseña que si nosotros analizamos la vida de Jesús desde niño, vemos que ese anhelo de Él por el Padre constantemente es lo que tenemos que adquirir. Tenemos que buscarlo por lo que es Él, no por lo que me puede dar, ni por lo que me puede ayudar, porque necesito esto. Está bien, eso hace parte, ¿verdad?, de la ecuación, y hace parte del todo, porque todos necesitamos de Él, necesitamos su ayuda, su provisión, su sanidad, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso, pero nuestra principal prioridad debe de ser conocerlo a Él a través de la Escritura. Amén. Amén. A través de la Escritura. Y en ese proceso tenemos que separar la emoción, sanamente la emoción, porque no se trata de lo que yo siento, no se trata de eso, sino de lo que Dios es. Amén. Porque no podemos seguir poniendo en el mismo nivel mi emoción de lo que yo siento. Entonces, si siento mucho, Dios es mucho. Pero los días que usted no siente nada, entonces Dios no existe. Sí. Porque todos pasamos por esos días en que no sentimos nada. Ajá. Y usted le dice, ore, no, es que no siento orar. Lea la palabra, no puedo. ¿Qué pasa entonces ahí? Por eso tenemos que separar, tenemos que romper ese esquema, esa estigmatización de ese Dios falso, esa falsa concepción del Dios, para podernos introducir verdaderamente en el Dios bíblico, y Él se nos va a revelar, Ya a medida que la persona pueda ir comprendiendo un poco lo que es este libro y lo que Dios significa a través de cómo se revela al mundo, entonces eso va creando una conexión no solamente en la mente y en el corazón, sino en el espíritu. Claro. Una pregunta muy sencilla, dice, ¿cómo se revela Dios al mundo? Entonces, teológicamente uno diría, bueno, a través de la creación. Usted puede mirar la creación. Si usted ve la creación y no ve la mano de Dios ahí, bueno, ahí ya hay un problema más profundo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, hay personas que les es más fácil conectarse a través de la naturaleza. Y está bien. ¿Por qué? Porque eso lo ayuda como a aterrizar en un plano espiritual esa parte humana y decir, estoy con mi creador, que es este Dios. Y ahí entonces entraría el conocimiento de la palabra, porque tiene que haber palabra. Claro. Ya recordemos que no lo podemos separar. La palabra y Dios es uno. Claro. La Biblia y Dios es uno, no lo podemos separar. No podemos tener el uno y el otro sí y el este no. Y digamos que esa ecuación, pastor, es válida para el hombre en el hecho de que, ¿cómo paso tiempo para conocer a alguien? ¿Qué hago? Pues realmente ese es exactamente lo que dice y lo que uno transmite. Si quiere conocerlo, pues tómese un café con él, pase tiempo con él, pase tiempo con él leyéndolo. ¿Cómo más lo podemos conocer? Exacto. Sí, es fundamental el pasar ese tiempo con él a través bueno, puede ser de la naturaleza o en su casa, en un lugar apartado, en un cuarto, en silencio. Por eso. Entonces ahí es donde entran los factores externos, ¿verdad? Porque la gente está acostumbrada al bullicio. No puede vivir cinco minutos sin el celular, porque tiene que mirar el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Tenemos que aprender a separar ese tipo de cosas y que ese tiempo que le dedicamos a Dios sea exclusivo. Apague el celular. Claro. Pero uno no puede pretender ir y querer buscar al Dios del cielo, creador de todo lo visible y lo invisible, con el celular en la mano. Claro. Créame que lo va a distraer. Apenas le entre el mensaje o le salga la propaganda o qué sé yo, entonces ya su mente va a estar en otro lugar. Por eso tenemos que demostrarle a Dios que lo deseamos. Hay que demostrárselo con hechos. Y usted tiene que sacar el tiempo, como tú decías, cuando usted quiere conocer a alguien, saca el tiempo. Claro. Si a veces toma el cafecito. Claro. Si le gusta la muchacha, pues saca tiempo y se va con la muchacha. Sí. Se va para el cine o la invita a comer, qué sé yo. Pero si no sacamos el tiempo, no vamos a poder conocer a Dios de esa manera. Y por eso entonces ese vacío espiritual, como ese vacío existencial en el corazón del hombre, porque no hay nada que lo llene. Usted puede ver todas las películas que quiera, leerse todos los libros existenciales del mundo,
pero lo único que nos puede realmente llenar es Dios a través de su Espíritu Santo. La preparación de la que venimos hablando indiscutiblemente va conectada con ese conocimiento de nuestro Señor. Claro. Tenemos que estar ahí pegados a la palabra y conocerlo, pues realmente lleva tiempo leyendo su palabra y desearlo, ¿no? Esa palabra me cala duro. Hay que anhelarlo, anhelar. Hay que anhelar. Hay que desear. Y ahí está, digamos, una gran respuesta a lo que la gente está preguntando. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Exactamente. Entonces, cuando uno puede dar ese paso, y lo primero que tiene que hacer la persona es reconocer qué es lo que le falta, o cuál es su debilidad, cuál es lo que más le impide poder sacar ese tiempo, y comenzar a crear el hábito. Eso lo hemos dicho cualquier cantidad de veces ya, porque no puede ser una vez, y entonces hoy lo hice, pero en 3 semanas vuelvo y lo hago, y espero poderme conectar con él. No. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues bueno, escucha cualquier cantidad de prédicas en YouTube, o va a 3 diferentes iglesias a escuchar diferentes sermones tratando de llenar un vacío, de llenar algo que solo se puede llenar directamente con Dios, directamente con Dios, para poder tener una relación sana. Recordemos que una relación sana con Dios interiormente se reflejará en mi relación exterior con los demás. Claro. Con los demás. Eso es como una causa y efecto. Como una ¿no? causa y un efecto. Sí. Por supuesto. Claro. Tiene que ser de esa manera. Entonces, desearlo, sumergirnos, zambullirnos en él, porque tenemos que zambullirnos. Y yo sé que, vamos a ponerlo en términos más sencillos. Podemos hablar muy bonito y decir, pero ¿qué significa eso de conectarse espiritualmente con Dios y que podamos entender y que podamos desearlo? Bueno, cuando usted desea conocer a Dios, usted necesita conocer la palabra, porque Dios utiliza su palabra. La palabra es su mente, la palabra es su voz, la palabra es como Él actúa. Y cuando usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y usted ve a Jesús orando por sus discípulos, o haciendo un milagro, o haciendo diferentes cosas, es como podemos ver cómo es que Dios actúa. De igual manera, si usted se va para el Antiguo Testamento y lee Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas o Primera de Samuel o Segunda de Samuel, que cuenta estas historias del rey David y de los demás reyes, vamos a ver que es muy similar cómo actúan las cosas. Y todo comenzaba con el anhelo de la persona de quererse conectar con Dios. Impresionante. Hay un pasaje espectacular en Primera de Samuel donde dice que David se sentaba a pasar tiempo en la presencia de Dios. Importantísimo. Sacaba el tiempo para pasar tiempo en la presencia. Claro. Entonces nosotros, ¿cuánto tiempo le dedicamos a un rato de meditación, de pasar tiempo con Dios? Usted no tiene que decir nada, tampoco tiene que sentir nada. Usted le dice, Señor, aquí estoy para ti, enséñame, edúcame, para poder reconocer tu voz, para poder entender esta palabra. Correcto. Y no tiene que leer el libro entero. Usted puede coger 2, 3 versículos y decirle, Señor, esto es lo que leo. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Yo necesito entender qué es lo que significa y cómo lo aplico a mi vida. Porque de nada me sirve que sepa qué dice y qué significa si no lo voy a aplicar a mi vida. Claro. Toda revelación espiritual viene con una aplicación para la vida del creyente. Claro. El ser humano, digamos, escucha uno que es verdaderamente grande cuando está de rodillas, ¿no? Y cuando verdaderamente hay ese corazón de humildad para decir, no conozco de la palabra, no conozco mucho de ti, pero aquí estoy. Aquí estoy. Entrego mi cuerpo, mi alma, mi corazón, para que seas tú quien me guíe, ¿no? Esa parte indispensable, ¿no? Para que haya esa transmisión de Él, ¿no? Que le pueda uno transmitir lo que Él quiere hacer con uno, su voluntad. Su voluntad. Y aquí, ahí tocas un punto muy importante, porque muchas personas cometen el error de pensar que no tienen que hablarle a Dios y que no le tienen que decir que porque Él lo sabe todo. Sí, Él lo sabe todo, Él es omnisciente y omnipresente, pero Dios espera que nosotros reconozcamos, hablemos
y seamos específicos no solamente en las peticiones de lo que le vamos a pedir, Claro. sino en mis necesidades espirituales. Porque es como de esa manera que se abre la puerta para que Él empiece a trabajar dentro de nosotros, y lo que tiene que ocurrir, esa revolución que tiene que ocurrir dentro de nosotros, ocurra. De lo contrario, vamos a pensar que estamos perdiendo el tiempo, Claro. o que es una tontería y que no vale la pena, que no tiene sentido. Pero no se puede, la persona no se puede desanimar. Tiene que hacerlo, repetirlo y poder hacer. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo aparto el tiempo, y entonces vamos a leer un pasaje aquí pequeñito de este capítulo 12 de Daniel para acabarlo. Y dice en el versículo 4, dice: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Cuando uno lo lee ahí a simple vista, como que, pues sí, como que dice que cierre un libro, pero realmente, ya que nosotros estamos conectados al Espíritu, ¿qué es lo que verdaderamente dice ahí? El ángel que está acompañando a Daniel en la visión le está diciendo: usted lo que vio, escríbalo y guárdelo. Ajá. Porque esto va a ser sagrado por generaciones por venir. No. Y después le da una advertencia y dice: sella el libro hasta la hora final. ¿Cuál hora final? Bueno, la que venimos hablando de los últimos tiempos, que nadie sabe cuándo va a llegar, pero que ya estamos encaminados hacia allá. Claro. Y le dice: pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. No se trata de cualquier conocimiento, sino del conocimiento divino, del conocimiento de Dios, que es lo único que nos va a dar la paz, la seguridad, la tranquilidad, el gozo, la alegría. Amén. Todo ese fruto del Espíritu para poder vivir una vida en abundancia. Claro. Una vida en abundancia. Y dice que Daniel le responde en el número 5, dice: yo, Daniel, vi ante mí a otros 2 hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre: faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Aquí pues estamos haciendo esto como el ejemplo, pero lo que acabamos de leer tiene todo el significado escatológico, porque Daniel tuvo la fortuna de estar en un tiempo que nadie sabe cuándo va a pasar, pero él estuvo ahí. Y dice que él le pregunta a esos 2 ángeles que tienen una apariencia de hombres: uno está sobre el río, el otro está a la orilla, uno está muy bien vestido de lino, y dice que lo vio y lo escuchó cuando oró y dijo que faltaban 3 años y medio, 1290 días, la mitad del tiempo de la tribulación. Ajá. Para que se cumpla ese tiempo. Ya esto lo conocemos nosotros porque tenemos el significado y tenemos todas las cosas. Pero por eso es la importancia de conocer la Escritura. Si no conociéramos otros libros y no hubiéramos leído en otros lugares, no podríamos comprender qué significa eso de 3 años y medio. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de darle herramientas a las personas para que se puedan preparar correctamente y preparar a sus hijos. Porque como lo dijimos en el coloquio pasado, Fernando, es nuestra obligación preparar a nuestros hijos. Claro. Es nuestra obligación preparar a la generación que viene detrás de nosotros para que todo este conocimiento y toda esta cultura bíblica no sea destruida con la cultura antidios, con la cultura anticristo, sino que más bien puedan venir generaciones que amen y adoren de la manera que tienen que adorar y que vivan la palabra y la transmitan con el amor y la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Creo que para todos quedó claro el hecho de cómo prepararnos, cómo entender el hecho de prepararnos para estos tiempos. Creo que hemos aprovechado este coloquio
sabiamente. Sabiamente. Hemos podido y tener la oportunidad de una explicación clarísima. Lo que sí es que les pedimos a la gente que nos está viendo, si tiene alguna pregunta adicional, que por favor nos escriban, ¿no? Sí, Es bien importante. Quieren escribirnos a pastorandesosa@gmail.com. Nosotros responderemos sus preguntas. Y bueno, Fer, se acabó el tiempo, ¿no? Claro, nosotros vamos a continuar aquí en nuestra charla. Nos tomamos nuestra agüita y tomamos agüita, nos tomamos un cafecito. Nos tomamos un cafecito, claro que sí. Pero les agradecemos a ellos que nos den el like en Instagram, ¿no? En Facebook. Y bueno, que por favor nos escriban al email tuyo, que seguramente pues hay algunas preguntas que ustedes nos quieren hacer, pero muchas gracias porque realmente vemos la acogida que hemos tenido y ya otra cosa que hemos visto que nos ven por allá en otros países, ¿no, pastor? Sí, que nos ven en Venezuela, en Colombia, Ajá. Entonces en Brasil. Qué bueno. Entonces, no falamos portugués, pero... Sí, es una bendición todo eso. Ya casi vamos a llegar en otros idiomas. Está bien, está bien. Sí, con la ayuda del Señor. Agradecemos a las personas todo el cariño, agradecemos el apoyo y recuerden que aquí estamos para servirle a ustedes. Con todo el cariño nosotros vamos a responder sus inquietudes y recuerden, no se desanime, cree el hábito, haga lo que tenga que hacer, desee al Señor, búsquelo, zambúllase en el Espíritu con Él y su vida va a ser transformada. No porque yo se lo diga, sino porque es lo que está escrito. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.